Hay lugares en este mundo que no toleran la ignorancia, no con la condescendencia del maestro que corrige al alumno, ni con la paciencia del territorio que espera a que el visitante aprenda sus reglas antes de exigirle que las cumpla. Los hay que simplemente matan al ignorante con la eficiencia impersonal de un sistema que lleva millones de años perfeccionando sus mecanismos de selección y que no tiene ningún interés en hacer excepciones basadas en las intenciones o en las circunstancias del hombre que llega a él sin el conocimiento que ese lugar específico requiere para ser transitado sin consecuencias fatales. El desierto chihuahuense es uno de esos lugares, el más grande de América del Norte, con sus 360,000 kilómetros cuadrados que se extienden desde el sur del estado de Chihuahua hasta el norte de Durango y Zacatecas y que cruzan la frontera hacia Nuevo México y Texas, con la indiferencia específica de los sistemas naturales que no reconocen las divisiones políticas que los seres humanos trazan sobre su superficie. Es un territorio que los mapas representan como un espacio relativamente simple de superficies planas y vegetación escasa y que en la realidad física de quien lo recorre desde adentro es uno de los sistemas geográficos más complejos y más letales del continente para quien no ha construido el conocimiento de ese territorio específico a través de exactamente el proceso que ese territorio exige. Décadas de presencia directa, de fracasos y correcciones y acumulación progresiva de información sobre sus patrones de temperatura y sus rutas de agua y sus zonas de orientación y sus trampas específicas que no aparecen en ningún mapa porque son demasiado locales y demasiado variables para ser cartografiadas con la precisión que la supervivencia en ellas requiere. La temperatura del desierto chihuahuense no es simplemente el calor que el imaginario popular asocia con los desiertos en general. Es una variación térmica entre el día y la noche, que puede superar los 35 grados centígrados en cuestión de horas, una oscilación que el cuerpo humano no acostumbrado a ella experimenta como una agresión física, que compromete la capacidad de toma de decisiones antes de que el cerebro pueda registrar conscientemente que está siendo afectado por ella. En verano, el suelo del desierto chihuahuense alcanza temperaturas que superan los 70 grados centígrados en las horas de mayor intensidad solar, temperaturas que la vegetación nativa ha aprendido durante millones de años a tolerar, y que el hombre no acostumbrado experimenta a través de sus suelas de calzado, como una presión térmica que asciende por las piernas con una velocidad que ninguna descripción verbal puede anticipar correctamente. En invierno, las mismas llanuras y cañadas que el verano convierte en hornos, se transforman en superficies de frío seco que desciende antes del amanecer a temperaturas que pueden estar varios grados bajo cero, con un viento del norte que en el desierto chihuahuense no tiene ninguna barrera geográfica significativa que lo detenga antes de recorrer centenares de kilómetros y que llega a los hombres y a los animales con una penetración específica del frío seco de altitud que es completamente diferente del frío húmedo de las costas y que los rancheros del desierto conocen como el frío que entra en los huesos sin avisar, y que el hombre que no lo respeta encuentra demasiado tarde que ha subestimado. Las distancias del desierto chihuahuense hacen lo que las distancias de los territorios extremos siempre han hecho con los hombres que no las conocen desde adentro. Destruyen la orientación con una eficiencia que la mente urbana no puede anticipar, porque la mente urbana ha sido formada en entornos donde cada 100 metros hay un punto de referencia que confirma la posición y la dirección del movimiento. En el desierto chihuahuense hay zonas donde el horizonte es perfectamente plano en todas las direcciones durante kilómetros y donde la vegetación de matorral tiene una uniformidad visual que hace que el punto de llegada y el punto de partida sean indistinguibles después de 2 horas de marcha sin una referencia astronómica o geográfica mayor que el caminante sepa leer con precisión. Los ganaderos del desierto chihuahuense que han nacido y crecido en ese territorio conocen esas referencias con la misma naturalidad con que los navegantes oceánicos de las generaciones anteriores conocían las estrellas, no como información aprendida en un manual, sino como conocimiento incorporado en el cuerpo durante décadas de uso cotidiano, que produce una certeza de posición que funciona en la oscuridad y en la tormenta de polvo y en cualquier otra condición que elimine las referencias visuales convencionales. Los foráneos que se internan en el desierto chihuahuense sin ese conocimiento descubren que la desorientación en ese territorio no es una incomodidad, sino una condición de emergencia que puede volverse fatal en las horas siguientes, si no se resuelve con los recursos correctos antes de que la temperatura, la sed o el frío conviertan la desorientación en algo permanente. El ganado del desierto chihuahuense no es el ganado de los potreros húmedos del trópico ni el ganado de las praderas irrigadas del norte americano.
Es un ganado forjado durante generaciones en las mismas condiciones extremas que el desierto impone a todo lo que vive en él, con una resistencia a la sed y al calor y al frío y a la escasez de pasto que ningún proceso de mejoramiento genético en condiciones artificiales ha podido replicar, porque esa resistencia específica solo se construye en el territorio específico que la exige durante suficientes generaciones, para que quede incorporada en la biología del animal con la misma profundidad que queda incorporada en la biología del hombre que lo cría. Las familias ganaderas del desierto chihuahuense han invertido generaciones enteras en la selección de ese ganado, eligiendo con cada cría los individuos que demostraban mayor resistencia y mayor capacidad de producción en las condiciones del desierto, y eliminando los que no cumplían con los estándares que la supervivencia en ese territorio requiere, hasta producir líneas genéticas que los conocedores del ganado de toda la región reconocen por sus características específicas de conformación y de resistencia y de producción como el patrimonio más valioso que esas familias poseen, más valioso que la tierra y que los edificios y que cualquier otro activo que el inventario de sus propiedades pudiera registrar, porque ese ganado es el resultado acumulado de generaciones de trabajo y conocimiento que no puede ser reconstituido en ningún plazo razonable si se pierde. Este es el territorio y este es el patrimonio que los cuatreros que llegaron al desierto chihuahuense creyeron que podían tomar con la ventaja de sus armas y sus vehículos y su número, sin considerar la variable que en ese territorio específico supera en importancia a cualquier otra ventaja táctica que un grupo armado pueda tener sobre sus objetivos. Sin considerar que los hombres a quienes iban a robar conocían ese desierto con una profundidad que 50, 60, 70 años de presencia cotidiana producen en quien ha recorrido cada cañada y cada arroyo seco, y cada loma y cada planicie de ese territorio específico desde antes de saber leer, y que ese conocimiento en el desierto chihuahuense no es simplemente una ventaja táctica, sino la diferencia entre el hombre que puede moverse en ese territorio en la oscuridad y en la tormenta y en el frío extremo, y el hombre que en esas mismas condiciones no puede moverse hacia ningún lado sin acercarse más al momento en que el desierto cobra lo que siempre cobra de los que llegan a él sin entender lo que han encontrado. Para entender con la precisión que esta historia exige lo que ocurrió en el desierto chihuahuense aquella noche de octubre, es indispensable conocer primero a estos hombres en la totalidad de su dimensión técnica y humana, no como víctimas de un sistema que los abandonó con la consistencia que el gobierno del estado de Chihuahua había perfeccionado durante años como política implícita hacia los ganaderos del desierto profundo, que no tenían el tamaño ni las conexiones para acceder a los mecanismos de protección institucional que en teoría existían para todos y que en la práctica funcionaban exclusivamente para quien podía costear el precio real de activarlos, sino como lo que realmente eran en su esencia más profunda y más peligrosa: jinetes del desierto chihuahuense de cuarta generación, cuyo conocimiento de ese territorio específico había sido construido durante décadas de presencia cotidiana en las condiciones más extremas que ese desierto produce, y que residía en sus cuerpos y en sus instintos, con una profundidad que ningún entrenamiento externo podría haber replicado, porque ese tipo de conocimiento solo se construye en el territorio específico, que lo exige y durante exactamente el tiempo que ese territorio requiere para entregarlo completamente. El rancho Ciénaga del Muerto llevaba operando en su zona específica del desierto chihuahuense desde 1931, año en que el bisabuelo del patriarca actual había recibido las tierras ejidales en el reparto agrario postrevolucionario y había comenzado a construir la operación ganadera que sus descendientes continuarían y expandirían durante las décadas siguientes, con la metodología específica de las familias que construyen patrimonio en territorios extremos, lentamente, con la reinversión sistemática de cada centavo producido en la mejora del hato y del territorio, y con la acumulación progresiva de conocimiento sobre ese desierto específico que cada generación transmitía a la siguiente, no con palabras ni con documentos, sino con la presencia directa en el campo desde la infancia más temprana que producía el tipo de aprendizaje que no puede ser transferido por ningún otro medio. En 90 años de operación continua en ese territorio, el rancho Ciénaga del Muerto había sobrevivido sequías que habían destruido operaciones ganaderas más grandes y mejor capitalizadas en la región. Había sobrevivido las fluctuaciones de precio del mercado ganadero que en los años peores habían forzado a familias enteras a abandonar el desierto y buscar trabajo en las ciudades, y había sobrevivido los años de mayor violencia del conflicto criminal en Chihuahua durante la primera década del siglo, con la estrategia que las familias ganaderas del desierto profundo habían desarrollado como respuesta adaptativa a la presencia del crimen organizado en su territorio. La invisibilidad calculada que consistía en no tener nada visible que valiera la pena robar mientras se protegía con todos los medios disponibles lo que realmente valía la pena proteger.
Al frente del rancho Ciénaga del Muerto, en el momento en que esta historia ocurrió, estaba don Aurelio Fresquez, 67 años, ganadero de cuarta generación con una presencia física que el desierto chihuahuense había construido con la misma metodología con que construye todo lo que sobrevive en él, eliminando lo superfluo y concentrando los recursos en lo estrictamente necesario para funcionar con máxima eficiencia en las condiciones más extremas. Era un hombre alto para los estándares de su familia, con un cuerpo que la vida a caballo en el desierto había esculpido en la dirección específica que ese trabajo produce, piernas arqueadas con la curvatura permanente del jinete de toda la vida, espalda recta con esa postura específica del hombre que ha pasado más horas sobre una silla de montar que sobre cualquier otra superficie, y manos que el trabajo con lazo y herramienta de campo durante 60 años habían convertido en instrumentos de una fuerza y una precisión que sus nietos describían con admiración genuina, como las manos del desierto, manos que podían atar un lazo en la oscuridad completa, con la misma velocidad y la misma firmeza, que a plena luz del día, porque la oscuridad en el desierto chihuahuense es la condición de trabajo más frecuente de quien cuida ganado, y los dedos aprenden a ver antes de que los ojos tengan luz para hacerlo. Su conocimiento del territorio del rancho Ciénaga del Muerto y de los 30 kilómetros de desierto en todas las direcciones que lo rodeaban era el conocimiento que produce la suma de cada recorrido realizado desde los 5 años, cada noche de guardia bajo las estrellas del desierto chihuahuense, cada tormenta de polvo navegada a caballo sin referencia visual y cada arroyo seco cruzado en la oscuridad, con el instinto del hombre que sabe que el arroyo está ahí antes de verlo porque lo ha cruzado 1000 veces y su cuerpo recuerda la distancia desde el último punto de referencia con una precisión que ningún instrumento de navegación podría igualar para ese territorio específico. Su hijo mayor, Clemente, de 44 años, era el jefe de operaciones del rancho y el responsable del manejo cotidiano del hato, la planificación de los movimientos del ganado entre los diferentes potreros del rancho según las condiciones de pasto y agua de cada temporada, la supervisión de los vaqueros permanentes y la coordinación de las ventas con los compradores del mercado ganadero regional. Clemente había heredado la orientación territorial de su padre con una precisión adicional que la generación más joven adquiere cuando el conocimiento del padre se combina con el instinto propio construido en el mismo territorio desde el mismo punto de partida en la infancia. Montaba a caballo con esa economía de movimiento específica del jinete que ya no piensa en montar, porque montar es simplemente la forma en que su cuerpo se desplaza, con la misma naturalidad con que otros hombres caminan, y manejaba el rifle con la familiaridad del hombre que ha usado esa herramienta para el mismo propósito práctico toda su vida adulta. No para la violencia, sino para la gestión del territorio, para el control de los depredadores que amenazaban el ganado y para las situaciones de emergencia que el desierto produce con una regularidad que hace del rifle una herramienta de trabajo tan esencial como el lazo o las tenazas o cualquier otro implemento del oficio ganadero. Conocía cada cañada y cada arroyo seco y cada afloramiento de roca y cada aguaje del territorio del rancho con la misma intimidad que su padre, con la diferencia específica de quien ha agregado a ese conocimiento heredado la capa adicional de su propia experiencia de 40 años en ese mismo desierto. El segundo hijo, Tranquilino, de 41 años, era el especialista en el rastreo y el seguimiento, la habilidad más específica y más difícil de desarrollar de todas las que el trabajo ganadero en el desierto chihuahuense requiere. El rastreo en el desierto chihuahuense no es simplemente la lectura de huellas en el suelo que los libros de supervivencia describen con una generalidad que no tiene ninguna aplicación práctica en ese territorio específico. Es la interpretación de un conjunto de señales que incluye huellas en diferentes tipos de suelo, desde la arena hasta la roca, marcas de vegetación alterada por el paso de animales o de hombres, patrones de comportamiento del ganado que comunican información sobre movimientos recientes en su zona de pastoreo, y señales atmosféricas que los rastreadores experimentados del desierto leen en el polvo suspendido y en el comportamiento de los animales del desierto, que reaccionan al paso de intrusos, con alteraciones de su rutina que el rastreador competente detecta desde distancias que parecerían imposibles para quien no ha construido esa habilidad específica durante décadas de práctica en ese territorio. Tranquilino podía seguir el rastro de un hato de ganado robado en el desierto chihuahuense en la oscuridad casi completa, basándose en señales que sus hermanos reconocían como evidencia de su habilidad, pero que no podían replicar con la misma precisión, porque esa habilidad específica requería no solo el conocimiento del territorio, sino una sensibilidad sensorial que Tranquilino había desarrollado desde la infancia, con la dedicación del especialista que ha identificado en una habilidad particular. El campo donde su talento natural y su formación confluyen en algo que supera la simple competencia.
El tercer hijo, Refugio, de 38 años, era el vaquero más completo del rancho, el hombre cuya competencia abarcaba con igual profundidad todas las dimensiones del trabajo ganadero en el desierto, desde el manejo del hato en condiciones normales hasta las situaciones de emergencia que el desierto produce y que requieren la capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión en un entorno donde el error tiene consecuencias que el territorio no perdona. Refugio era también el mejor jinete de los tres hermanos, con esa diferencia específica que algunos hombres tienen con el caballo, que va más allá de la habilidad técnica de la equitación y que los rancheros del desierto chihuahuense describen como tener manos. Esa capacidad de comunicarse con el animal a través de señales tan sutiles que desde fuera parecen invisibles y que produce en el caballo una respuesta que los jinetes sin esa habilidad no pueden obtener con señales más explícitas. En el desierto chihuahuense, en la oscuridad y en las condiciones más extremas de temperatura y viento, la diferencia entre tener manos y no tenerlas determinaba si el caballo y el jinete funcionaban como una unidad que el desierto no podía separar o si funcionaban como dos organismos diferentes cuyos miedos y reacciones se amplificaban mutuamente hasta producir la pérdida de control que en ese territorio podía ser fatal para ambos. Los vaqueros permanentes del rancho Ciénaga del Muerto eran 18 hombres de entre 25 y 60 años, que representaban el mismo espectro de conocimiento y especialización que el trabajo ganadero en el desierto chihuahuense requería en todas sus dimensiones operativas. Cada uno de ellos había pasado la totalidad de su vida laboral en ese territorio específico, o en los ranchos adyacentes que compartían las mismas condiciones de desierto profundo, y su conocimiento del territorio del rancho Ciénaga del Muerto y de los corredores del desierto que lo conectaban con los territorios circundantes, era el conocimiento acumulado de décadas de recorridos diarios en todas las condiciones que ese desierto produce a lo largo del año. Manejaban el rifle con la familiaridad del trabajo cotidiano, montaban con la eficiencia de quienes no conocen otro medio de transporte para las distancias del desierto y conocían cada punto de agua y cada zona de ocultamiento y cada corredor de movimiento del territorio con la precisión que produce no el estudio de ese territorio, sino la presencia en él durante suficiente tiempo para que sus características dejen de ser información y se conviertan en instinto. El ganado supremo del rancho Ciénaga del Muerto era el resultado de 90 años de selección genética sistemática en las condiciones específicas del desierto chihuahuense. Don Aurelio y su padre antes que él, y el padre de su padre antes que su padre, habían seleccionado con cada generación de ganado los individuos que demostraban la combinación más valiosa de características para ese territorio específico, la resistencia a la sed que permitía a los animales recorrer las distancias entre aguajes del desierto sin el deterioro de condición que el ganado ordinario experimentaba en esas mismas distancias, la tolerancia a la variación térmica extrema entre el día y las noche que el desierto chihuahuense producía con una regularidad que el ganado no adaptado pagaba con pérdidas de peso y de producción que hacían la operación económicamente inviable, y la capacidad de aprovechar la vegetación escasa del matorral desértico con una eficiencia digestiva que las razas de pastizal no poseían porque nunca habían necesitado desarrollarla. El resultado de 90 años de esa selección era un hato cuyas características genéticas los compradores especializados del mercado ganadero del norte de México y del sur de los Estados Unidos reconocían por su apariencia específica y por su desempeño en condiciones de desierto, con la misma certeza con que los conocedores del tabaco negro chiapaneco reconocían la hoja de los valles de Venustiano Carranza, como algo que tiene un origen específico que lo hace diferente de cualquier otra cosa, disponible en el mercado y que ese origen no puede ser replicado fuera del territorio que lo produjo, porque el territorio mismo es parte del producto. Estos hombres, este conocimiento del desierto chihuahuense en sus dimensiones más extremas y más específicas, esta capacidad de moverse y orientarse y rastrear y disparar con precisión en las condiciones nocturnas y térmicas del desierto profundo, que habrían incapacitado completamente a cualquier grupo de hombres no formados en ese territorio, era exactamente lo que los cuatreros que llegaron al rancho Ciénaga del Muerto con sus camionetas y sus armas largas y su confianza específica de quien ha operado impunemente en territorios que subestimaron, no tuvieron la inteligencia ni la experiencia para evaluar correctamente antes de tomar la decisión que los trajo al lugar más desfavorable posible para ellos, y más favorable posible para los hombres a quienes fueron a robar. Vieron un rancho aislado en el desierto con ganado valioso y sin protección institucional visible. No vieron el territorio de caza más completo y más letal del norte de México, manejado por los únicos hombres en esa región que lo conocían con suficiente profundidad para usarlo como lo que esa noche de octubre iba a demostrar que era, el arma más eficiente disponible en el desierto chihuahuense para el hombre que sabe exactamente cómo activarla.
La primera señal llegó de la manera en que llegan casi todas las amenazas reales en el México rural profundo, no con el estruendo de una declaración formal ni con la aparición directa de los agresores, sino con una perturbación en el flujo ordinario de las cosas que los hombres que conocen ese mundo reconocen inmediatamente como precursora de algo más grave, con la misma certeza con que Tranquilino reconocía en ciertos patrones de comportamiento del ganado en el Potrero Norte la señal de que algo había alterado la rutina del hato durante la noche anterior, sin que ninguna causa visible pudiera explicar todavía la alteración. El primer indicio fue una cerca cortada en el lindero oriente del rancho Ciénaga del Muerto, un corte limpio de 3 hilos de alambre de púas en un punto específico del lindero, que no era el punto de acceso natural al rancho, por ninguna de las rutas que los visitantes legítimos usaban habitualmente, y que por su posición en el terreno era invisible desde el camino principal, que conectaba el rancho con la carretera federal, visible únicamente para quien recorriera ese lindero específico con las atención del hombre que verifica su perímetro con regularidad, porque ha aprendido que los perímetros del desierto chihuahuense comunican información sobre lo que ocurre más allá de ellos, con la misma elocuencia que cualquier sistema de vigilancia más sofisticado. Tranquilino encontró el corte durante su recorrido matutino de rutina. Se bajó del caballo y leyó el suelo alrededor del corte durante varios minutos, con esa atención específica del rastreador, que no busca simplemente huellas, sino el relato completo que el suelo guarda de lo que ocurrió en ese punto durante las horas anteriores. Y lo que el suelo le dijo fue que 4 hombres habían cruzado ese lindero durante la madrugada, caminando hacia el interior del rancho, y que al menos 2 de ellos llevaban algo pesado que alteraba su patrón de pisada de una manera específica, que Tranquilino reconoció con la incomodidad del hombre que identifica una señal que no quiere haber identificado correctamente. Reportó el hallazgo a don Aurelio esa misma mañana con el detalle y la precisión que don Aurelio esperaba de su hijo menor en materia de rastreo, y don Aurelio escuchó el reporte con la quietud específica de los hombres que han recibido suficientes señales de amenaza en su vida, como para haber desarrollado un sistema de procesamiento que separa la emoción del análisis con la eficiencia que la supervivencia en el desierto chihuahuense requiere. Hizo las preguntas correctas sobre la profundidad de las huellas, la separación entre los pasos y la dirección del movimiento dentro del rancho, y cada respuesta de Tranquilino confirmaba lo que don Aurelio ya había comenzado a calcular desde el primer momento, que el corte del lindero no era el trabajo de cazadores furtivos ni de pobladores de los ejidos adyacentes que ocasionalmente cruzaban por el rancho en sus rutas habituales, sino el trabajo de hombres que habían llegado a ese punto específico del lindero con información previa sobre la ubicación del Potrero Norte, donde el hato de ganado supremo pasaba las semanas de mayor calor del año, aprovechando la sombra de la cañada que ese potrero tenía en su extremo oriental. Don Aurelio mandó a Clemente a verificar el hato del Potrero Norte esa misma mañana, y la respuesta que Clemente trajo de regreso 2 horas después confirmó que el reconocimiento nocturno había tenido el propósito que don Aurelio había calculado que tenía. Faltaban 4 animales del hato, 4 de los mejores ejemplares del ganado supremo del rancho Ciénaga del Muerto, seleccionados con la precisión de quien tenía información previa sobre cuáles eran los individuos de mayor valor del hato y que los había separado del resto durante la madrugada con el conocimiento técnico del cuatrero experimentado que sabe mover ganado en la oscuridad sin producir el alboroto que alertaría a los vaqueros de guardia. La segunda incursión ocurrió 3 semanas después, y fue más audaz que la primera con esa progresión específica de los grupos criminales que miden la respuesta a sus acciones iniciales, y que cuando esa respuesta es insuficiente, interpretan la insuficiencia no como señal de cautela, sino como confirmación de que el objetivo no tiene capacidad de resistencia efectiva, y que por tanto la escala de la siguiente acción puede aumentar sin incremento proporcional del riesgo. Esta vez cruzaron por el mismo punto del lindero oriente, pero en número mayor, 8 hombres, según el rastreo de Tranquilino que leyó el suelo del lindero con la atención de quien sabe que lo que el suelo registró esa noche es información que determinará decisiones más importantes que cualquier rastreo anterior de su vida. Y se llevaron 17 cabezas del hato del Potrero Norte, incluyendo 3 de los sementales de mayor valor genético del rancho, animales que don Aurelio había seleccionado durante años como el núcleo reproductivo de la siguiente generación del hato supremo, y cuya pérdida representaba no simplemente el daño económico de su valor de mercado, sino el daño irreparable a un proceso de selección genética que había requerido décadas de trabajo paciente, y que esos 3 sementales representaban en su fase más avanzada y más valiosa. Clemente hizo la estimación del daño económico esa noche con la frialdad del administrador, que cuantifica las pérdidas antes de que la emoción pueda distorsionar los números, y el resultado fue una cifra que representaba aproximadamente el 40% del valor total del hato.
Una pérdida de esa magnitud en una sola noche que ninguna operación ganadera del desierto chihuahuense de ese tamaño podía absorber sin consecuencias que afectaran la viabilidad de la siguiente temporada. El grupo que operaba en la zona ganadera del desierto chihuahuense en ese periodo era conocido en los circuitos del crimen organizado del estado como los norteños del ganado, un nombre que en el vocabulario del desierto chihuahuense sonaba con la familiaridad engañosa de algo que pertenece al territorio cuando en realidad era un grupo de entre 25 y 30 hombres que operaba desde una base en la zona fronteriza del estado y que había identificado en el mercado negro del ganado de raza suprema del desierto chihuahuense un negocio de alta rentabilidad y baja visibilidad institucional, dos características que en el análisis criminal de los sectores productivos representan la combinación ideal para la operación sostenida sin resistencia significativa. Su liderazgo recaía en un hombre al que sus propios subordinados llamaban el Herrador, otro apodo del vocabulario ganadero que el líder había adoptado como marca personal y que en la zona del desierto chihuahuense tenía la resonancia específica de quien conoce el oficio que está saqueando, que ha estudiado a sus víctimas con suficiente detalle para hablar su idioma y que esa familiaridad la usa no como señal de respeto, sino como demostración de que el conocimiento previo hace la resistencia más difícil de sostener. El Herrador tenía en su grupo a varios hombres con experiencia ganadera real, que le daban la capacidad operativa de mover ganado robado con la eficiencia del profesional, de seleccionar los animales de mayor valor en la oscuridad sin error y de falsificar la documentación de traslado con la credibilidad suficiente para pasar los puntos de verificación de la Secretaría de Agricultura en las carreteras del estado. La primera visita formal del Herrador al rancho Ciénaga del Muerto ocurrió un martes de octubre con 7 hombres en 3 camionetas, que llegaron por el camino principal en plena luz del día con esa combinación de velocidad y visibilidad que comunica desde el primer segundo que el grupo que llega no tiene ninguna razón para preocuparse por ser visto, porque confía en que nadie con autoridad sobre ellos va a llegar antes de que hayan completado lo que vinieron a hacer. El Herrador era un hombre de unos 45 años, complexión robusta, con esa condición física del hombre que ha trabajado en el campo durante suficientes años para tener el cuerpo del trabajador rural, pero que en los años recientes ha cambiado el trabajo por la dirección de otros que trabajan para él, con las manos todavía callosas del oficio original, pero con el movimiento del hombre que ya no necesita hacer el trabajo físico porque tiene subordinados para eso. Le comunicó a don Aurelio con la terminología corporativa de rigor que la zona ganadera del desierto chihuahuense estaba bajo nueva administración regional y que todas las operaciones ganaderas de escala requerían registro con esa administración y una contribución mensual equivalente al 15% del valor del hato, según la evaluación que el grupo haría anualmente, que el pago se realizaba en efectivo el primer viernes de cada mes en el punto del camino federal que el Herrador indicaría, y que la nueva administración garantizaba a cambio la seguridad del hato y de las instalaciones del rancho durante todo el año, incluyendo las temporadas de mayor actividad de los cuatreros independientes que operaban en la región. No mencionó los 21 animales que ya habían sido robados del rancho en las 2 incursiones anteriores. No necesitaba mencionarlos porque su presencia en ese patio era en sí misma la explicación más completa y más directa de quién había ordenado esos robos y con qué propósito habían sido realizados. Don Aurelio escuchó toda la presentación apoyado en el poste de la ramada del patio central, con los brazos cruzados y el rifle en el soporte de la pared a 2 metros de su mano derecha, con la naturalidad de quien tiene esa herramienta en ese lugar desde hace 40 años y que ya no tiene conciencia de su presencia porque forma parte del paisaje familiar del rancho, tanto como las paredes de adobe y el tinaco de agua y el corral de los sementales. Cuando el Herrador terminó, don Aurelio descruzó los brazos, metió los pulgares en el cinturón y le preguntó con una voz que tenía la textura seca y plana del desierto en agosto, sin una nube en el horizonte, si él o alguno de sus hombres había pasado una noche completa solo en el desierto chihuahuense sin vehículo y sin GPS a más de 20 kilómetros del camino más cercano. El Herrador respondió con la sonrisa específica del hombre que recibe una pregunta que interpreta como evidencia de que su interlocutor no ha comprendido todavía la naturaleza de la conversación que están teniendo. Don Aurelio asintió levemente con la cabeza, como si esa sonrisa confirmara algo que ya sabía, y le dijo que el viernes siguiente tendría una respuesta, que era un asunto que necesitaba discutir con su familia y con los otros rancheros de la zona que la decisión también afectaba. El Herrador aceptó el plazo con la condescendencia del hombre que puede permitirse ser generoso con el tiempo, porque el resultado no está en duda, y se fue con sus 7 hombres por el camino principal con esa velocidad de quien completa una visita de trámite y tiene otras visitas similares pendientes en la agenda del día.
Lo que ocurrió en las 2 semanas siguientes fue lo que convirtió la determinación contenida de don Aurelio en una certeza sin ningún elemento residual de duda o de espera. El rancho Los Remedios, propiedad de Esteban Portillo a 12 kilómetros al norte del Ciénaga del Muerto, amaneció un jueves con el corral de los sementales vacío y con Esteban Portillo tendido en el suelo del patio con una herida de arma de fuego en el hombro derecho que el médico del centro de salud del municipio más cercano describió en su reporte clínico como una herida de advertencia, un disparo colocado con la precisión específica de quién sabe exactamente dónde disparar para causar el máximo dolor y la máxima incapacidad temporal sin producir la muerte inmediata que convertiría el incidente en algo que incluso la Fiscalía del Estado de Chihuahua tendría dificultades para ignorar completamente. Esteban Portillo sobrevivió y recuperó el uso del brazo después de varias semanas de recuperación, pero el mensaje que el herrador había enviado a través de su cuerpo era legible para cualquier ranchero del desierto chihuahuense que conociera la diferencia entre un disparo accidental y un disparo colocado, y don Aurelio lo leyó con la claridad específica del hombre que ha pasado toda su vida en un territorio donde la comunicación no verbal tiene un vocabulario más preciso y más vinculante que cualquier palabra. Presentó la denuncia ante la Fiscalía Regional del Estado de Chihuahua al día siguiente con Clemente y Tranquilino, acompañándolo con un documento detallado que describía los 2 robos de ganado con fechas y número de animales y valor estimado del daño, la visita del herrador con la descripción física del líder y de sus hombres y de los vehículos, y el ataque a Esteban Portillo como evidencia de la escalada de violencia del grupo en la zona ganadera del desierto. El agente ministerial que los recibió era un hombre joven con el escritorio ordenado, y esa expresión específica del funcionario que trabaja en un sistema donde la distancia entre el procedimiento formal y la acción real se ha vuelto tan grande que el procedimiento formal ha perdido cualquier conexión con el propósito que en teoría lo justifica. Tomó la declaración completa con la atención burocrática de rigor, asignó el número de folio correspondiente, explicó los tiempos de investigación que para casos de abigeato organizado en zonas rurales del estado, podían extenderse entre 60 y 90 días, dependiendo de la carga de trabajo de la Fiscalía Regional y de la disponibilidad de los agentes de campo para realizar las verificaciones necesarias en el territorio, y añadió la recomendación estándar de no confrontar directamente al grupo identificado y mantener un perfil operativo bajo durante el periodo de investigación. Don Aurelio guardó el folio en el bolsillo de su camisa con el gesto que todos los rancheros del desierto chihuahuense que han presentado denuncias por abigeato ante la Fiscalía del Estado en los últimos 20 años conocen y que consiste en guardar el papel con el mismo cuidado con que se guarda algo que no tiene ningún valor práctico, pero que la costumbre de la formalidad obliga a conservar, porque tirarlo en ese momento sería un gesto de desesperación que el orgullo del hombre del desierto no puede permitirse frente a nadie. Lo que ocurrió el domingo siguiente fue el detonante que don Aurelio había estado esperando, no porque lo necesitara para tomar su decisión, sino porque era la señal que confirmaba que el punto donde la negociación era todavía teóricamente posible había quedado definitivamente atrás. Don Primitivo Alvarado, vaquero de 72 años que había trabajado en el rancho Ciénaga del Muerto desde antes de que don Aurelio naciera y que seguía haciendo sus recorridos matutinos a caballo con la terquedad específica de los hombres que han construido su identidad tan completamente alrededor de un trabajo que abandonarlo equivaldría a abandonarse a sí mismos, fue encontrado por refugio en la cañada del Potrero Sur a las 7 de la mañana del domingo con una herida en la cabeza, producida por un golpe que el médico que lo atendió describió como intencional y preciso. No el resultado de una caída del caballo, sino el trabajo de alguien que sabía exactamente cuánta fuerza era necesaria para producir el daño que quería producir. Don Primitivo no recuperó la conciencia. Murió 48 horas después en el hospital del municipio más cercano con refugio, sentado a su lado durante las últimas horas porque no había nadie más que pudiera estar ahí. Y porque don Primitivo merecía morir con alguien del rancho junto a él, después de 50 años de presencia en ese desierto que era tan suyo como de cualquier fresquez. Don Aurelio recibió la noticia de la muerte de don Primitivo en el patio central del rancho Ciénaga del Muerto, con el sol del desierto chihuahuense pegando sobre su cabeza, con esa intensidad de octubre que todavía tiene el calor completo del verano, sin la moderación del otoño que llegará semanas después, y permaneció en silencio durante un tiempo que el desierto midió con el viento seco, que movía el polvo del patio en pequeños remolinos que se formaban y se deshacían sin dejar rastro.
Luego llamó a sus 3 hijos y les dijo que necesitaba hablar con ellos esa noche sobre el hato del Potrero Norte y sobre un movimiento de ganado que tenían que planear con mucho cuidado, porque el desierto en octubre tenía condiciones específicas de luna y temperatura que no se repetirían en varias semanas y que el plan que estaba pensando requería exactamente esas condiciones y no otras. La transformación de un ganadero del desierto chihuahuense en cazador no requiere ningún cambio fundamental en la naturaleza del hombre que la experimenta, porque en el desierto chihuahuense la diferencia entre cuidar ganado y cazar nunca ha sido la diferencia que el mundo urbano imagina cuando piensa en esas dos actividades como categorías separadas por una distancia moral y práctica que en realidad no existe en ese territorio específico. El hombre que ha pasado 60 años recorriendo ese desierto antes del amanecer, con el rifle en la funda de la silla y el ojo entrenado para detectar el movimiento en la oscuridad y el oído calibrado para distinguir entre el sonido del ganado tranquilo y el sonido del ganado que ha sido perturbado por algo que no pertenece al paisaje habitual de su noche, ese hombre no necesita transformarse en nada que no sea ya para hacer lo que la situación requería. Lo que necesita es únicamente la decisión, la determinación específica de aplicar el conocimiento que ya tiene y las habilidades que ya posee al problema que el Estado había declarado que no era su responsabilidad resolver, con la misma metodología con que aplicaba ese mismo conocimiento y esas mismas habilidades a cada uno de los problemas que el desierto producía con la regularidad de un territorio que no hace excepciones para nadie. Don Aurelio Fresques tomó esa decisión la noche en que supo que don Primitivo Alvarado no iba a recuperar la conciencia, y desde ese momento el único trabajo que quedaba era el trabajo técnico de diseñar el plan con la precisión que el desierto chihuahuense exige de cualquier operación que se ejecute en él, porque en ese territorio los planes mal diseñados no producen simplemente fracasos, sino consecuencias que el desierto cobra con la indiferencia perfecta de quien no distingue entre el error del inocente y el error del culpable. La noche en que don Aurelio habló con sus 3 hijos sobre el movimiento de ganado y sobre lo otro, los 4 hombres estuvieron sentados en la ramada del patio central del rancho Ciénaga del Muerto durante más de 3 horas con el desierto chihuahuense extendiéndose en todas las direcciones más allá de las paredes de adobe del rancho, en ese silencio específico de la noche del desierto, que amplifica cada sonido hasta hacer audibles cosas que en cualquier otro ambiente se perderían en el ruido de fondo. Don Aurelio habló primero sobre el ganado, sobre el movimiento específico del hato del Potrero Norte que el plan requería, y sobre las rutas que ese movimiento debía seguir para producir el resultado que estaba buscando. Y sus 3 hijos escucharon con la atención de los especialistas que reciben instrucciones operativas complejas en el campo de su mayor competencia, y que están procesando simultáneamente los parámetros de ejecución y las variables que podrían alterar el resultado esperado. Luego habló sobre lo otro, sobre la parte del plan que no estaba en ningún manual de manejo de ganado, ni en ninguna instrucción que hubiera transmitido a sus hijos durante los años de formación en ese desierto, y sus hijos escucharon eso también con la misma atención, sin interrumpir, mirando el desierto en la oscuridad más allá de la ramada, con esa expresión específica de los hombres que están recibiendo información que reorganiza su comprensión de algo que creían conocer completamente. Cuando don Aurelio terminó, los 3 permanecieron en silencio durante el tiempo que el viento nocturno del desierto tardó en cambiar de dirección. Luego, Tranquilino dijo que el jueves de la semana siguiente, la luna estaría en el cuarto menguante que el plan requería, que él lo confirmaba porque llevaba 3 semanas observando el ciclo lunar y las condiciones de visibilidad nocturna en la zona de la Cañada del Muerto, donde el plan debía ejecutarse. Y que ese jueves específico tendrían entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada la combinación de oscuridad, temperatura y viento que hacía el plan viable con el máximo margen de seguridad para los hombres del rancho. Don Aurelio asintió y les dijo que tenían 6 días. La llamada fue responsabilidad de Clemente, el hijo mayor, por las razones que don Aurelio había considerado con la misma metodología con que consideraba cada variable del plan, la combinación correcta de voz, temperamento y credibilidad específica, para que la rendición sonara convincente a un receptor que estaba escuchando con el ego de quien ha ganado y no con la atención de quien sospecha. Clemente llamó al número que el herrador había dejado durante su visita al rancho, con la confianza específica del hombre que no necesita ocultar su método de contacto porque no concibe que sea usado para ningún propósito diferente a la comunicación de la sumisión que esperaba recibir. Y habló con una voz que había practicado durante 2 noches en el desierto abierto a 1 kilómetro del rancho, eligiendo ese espacio para los ensayos porque el silencio del desierto chihuahuense en la noche tiene una cualidad acústica específica que afectaba la voz de una manera que producía exactamente la textura de derrota contenida que la actuación requería.
Le dijo al herrador que el rancho Ciénaga del Muerto había tomado la decisión de registrarse con la nueva administración y hacer el primer pago, que habían discutido con los rancheros de los ejidos adyacentes, y que la conclusión colectiva era que no tenían ninguna opción viable diferente a aceptar los términos propuestos, que querían hacer la entrega del primer pago en persona y con discreción en el propio rancho, porque la visibilidad de camionetas desconocidas en el área había generado comentarios entre los otros ejidatarios de la zona que complicaban la operación. Añadió que el jueves de esa semana tenían programado un movimiento del hato de ganado supremo del Potrero Norte hacia el Potrero de la Cañada del Muerto, donde el pasto de la temporada de lluvias había producido ese año la mejor condición de agostadero de la última década, y que si el herrador quería ver con sus propios ojos el hato completo del rancho en las mejores condiciones del año, ese era el momento, que el ganado supremo del Ciénaga del Muerto, reunido en la Cañada del Muerto al anochecer, era algo que ninguna descripción podía anticipar correctamente, y que el herrador, si quería entender realmente el valor de lo que había adquirido en esa zona del desierto, necesitaba ver desde adentro al menos una vez. La mención del hato completo en la Cañada del Muerto había sido calculada por don Aurelio con la misma precisión con que había calculado cada aspecto del plan, porque un hombre que ha construido su identidad criminal alrededor del robo de ganado de raza suprema no puede resistir la oportunidad de ver en toda su escala el activo más valioso de lo que acaba de adquirir, especialmente cuando ese activo se ofrece en el contexto de una cañada específica del desierto chihuahuense que el herrador no conocía desde adentro y que por tanto evaluaba con la confianza del hombre que ha operado en el desierto suficientes veces para creer que lo conoce cuando en realidad conoce únicamente las rutas que ha usado y los puntos que ha visitado, no el territorio total que reside en el conocimiento acumulado de los hombres que lo han recorrido en todas sus dimensiones durante toda su vida. La respuesta llegó en menos de 2 horas. El herrador confirmaba su presencia el jueves en la noche con sus hombres para ver el hato y para recibir el primer pago. Vendría con suficiente gente para hacer el recorrido completo del rancho y verificar personalmente las condiciones del hato que la nueva administración había adquirido. Clemente confirmó todo y cerró la llamada con la última frase de rendición que su padre le había indicado incluir: que el rancho Ciénaga del Muerto estaba disponible para el herrador y su gente de la manera que necesitaran, y que el jueves en la noche verían juntos el mejor ganado del desierto chihuahuense en las mejores condiciones del año. Cuando colgó, don Aurelio estaba de pie en el marco de la puerta de la cocina, mirando el desierto en la oscuridad, con esa expresión que sus hijos reconocían como la expresión del rastreo confirmado, la cara que su padre ponía cuando las huellas en el suelo le decían exactamente lo que había calculado que le dirían, y el siguiente movimiento estaba determinado con la certeza que solo produce el conocimiento completo del territorio donde va a ocurrir. Dijo solamente que tenían 5 días y que el trabajo comenzaba mañana antes del amanecer. Tranquilino pasó los primeros 3 días realizando el trabajo de preparación del territorio, que era su responsabilidad específica en el plan, el trabajo que ninguno de sus hermanos ni ningún otro hombre del rancho podía hacer con la misma precisión porque requería el conocimiento más íntimo del terreno de la Cañada del Muerto y de los accesos que llevaban a ella desde las diferentes direcciones del desierto, un conocimiento que Tranquilino había construido durante 40 años de rastreo en 1900. Esa zona específica con la profundidad que solo otorga haberla recorrido en todas las condiciones posibles de luz, temperatura y visibilidad. Verificó los 4 accesos naturales a la Cañada del Muerto en condiciones de oscuridad completa sin lámpara, confirmando que los puntos de orientación que los vaqueros del rancho usaban para navegar esa zona en la noche estaban en las condiciones correctas para el plan, y que los accesos que el herrador y sus hombres usarían para entrar a la cañada seguirían la ruta que el diseño del señuelo los llevaría a seguir. Identificó y marcó para los vaqueros del rancho con señales que solo ellos podían leer. No marcas artificiales, sino modificaciones sutiles en la disposición de ciertas piedras y en la orientación de ciertas plantas del matorral que los hombres del rancho reconocerían en la oscuridad como indicadores de posición, pero que para cualquier foráneo serían simplemente el paisaje del desierto. Los 12 puntos de posición que los vaqueros del rancho ocuparían durante la noche del jueves y desde los cuales el territorio de la Cañada del Muerto era visible en su totalidad, mientras que los ocupantes de esas posiciones eran invisibles desde cualquier punto de acceso a la cañada. Clemente coordinó la preparación de los 18 vaqueros permanentes del rancho que participarían en el plan, una coordinación que no requirió reunión formal ni discurso de motivación, porque los hombres del rancho Ciénaga del Muerto no necesitaban ninguna de las dos cosas para entender lo que se les estaba pidiendo y por qué se les estaba pidiendo después de la muerte de don Primitivo Alvarado.
Clemente habló con cada uno durante los recorridos habituales del rancho, en la naturalidad del intercambio cotidiano entre vaqueros que trabajan el mismo potrero, y les comunicó lo que necesitaban saber con la economía de palabras específica de quien transmite instrucciones operativas en un entorno donde la discreción es tan importante como la precisión. Cada hombre recibió su posición específica en el perímetro de la Cañada del Muerto para la noche del jueves, su responsabilidad particular dentro del plan y la instrucción de llegar a su punto asignado antes de las 10 de la noche, con el rifle y la munición que Clemente había calculado que cada posición requería según el ángulo de tiro y la distancia al punto de entrada de la cañada que esa posición cubría. Ninguno de los 18 hombres hizo preguntas innecesarias. La muerte de don Primitivo Alvarado había respondido todas las preguntas que cualquiera de ellos pudiera haber tenido sobre la justificación de lo que el plan les pedía que hicieran y sobre las consecuencias de no hacerlo. Refugio se encargó del trabajo que era su responsabilidad específica dentro del plan, la preparación y el movimiento del señuelo que llevaría al herrador y sus hombres al interior de la Cañada del Muerto por la ruta calculada. Seleccionó del hato del potrero norte los 30 animales de mayor valor visual del ganado supremo del rancho. Los ejemplares de mejor conformación y de pelaje más distintivo, que desde la distancia comunicaban inmediatamente la calidad genética del hato, con esa claridad específica que los conocedores del ganado de raza leen en la conformación del animal antes de que ninguna otra información sobre su origen y su historia esté disponible. Los movió hacia la Cañada del Muerto durante la tarde del miércoles para que estuvieran establecidos en el pasto de la cañada durante la noche del jueves con el comportamiento tranquilo del ganado que ha pasado suficientes horas en un potrero nuevo para haberlo aceptado como territorio propio, sin el nerviosismo del animal recién introducido, que comunica al observador experimentado que algo en la situación no es completamente normal. Verificó que los animales tuvieran agua suficiente en el bebedero de la cañada para mantenerse tranquilos durante las horas de la noche, y que su distribución en el pasto de la cañada era visible desde el acceso principal, que era el acceso que el herrador y sus hombres usarían cuando siguieran la ruta que el diseño del señuelo había calculado que seguirían. Don Aurelio pasó esos días haciendo el trabajo que era específicamente suyo en el plan, el trabajo que ninguno de sus hijos podía hacer con la misma profundidad porque requería 60 años de conocimiento de ese desierto específico en sus condiciones más extremas para ejecutarse correctamente. Recorrió el territorio de la Cañada del Muerto y sus accesos en condiciones de oscuridad completa, verificando que el plan de Tranquilino para las posiciones era correcto en sus parámetros fundamentales, y sugirió 3 ajustes en la ubicación de los puntos de posición del perímetro norte de la cañada, que Tranquilino incorporó sin discusión, porque sabía que esos ajustes venían del conocimiento de ese territorio específico que superaba al suyo en décadas de observación acumulada. Verificó que las señales de orientación que Tranquilino había instalado eran legibles para los hombres del rancho e invisibles para los foráneos, con la certeza del hombre que ha pasado suficiente tiempo en ese desierto para saber exactamente qué ve quien no lo conoce y qué ve quien sí lo conoce cuando miran el mismo punto desde la misma distancia en la oscuridad del desierto chihuahuense. El miércoles en la noche, con 24 horas de margen antes de la llegada del herrador, don Aurelio reunió a sus 3 hijos en la ramada del patio central, con el desierto chihuahuense visible en la oscuridad en todas las direcciones, ese territorio que llevaba 60 años siendo el espacio más conocido de su vida. Repasaron el plan en todos sus detalles con la metodología del ensayo final, verificando que cada elemento estaba en su posición correcta, que cada hombre conocía su responsabilidad específica y que los tiempos de cada fase eran realizables bajo las condiciones del jueves que Tranquilino había confirmado definitivamente esa tarde, después de su última observación de la luna y del viento. Cuando terminaron el repaso, Tranquilino dijo que el jueves la luna saldría tarde y que entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, la oscuridad en la Cañada del Muerto sería suficiente para que los hombres del rancho en sus posiciones fueran completamente invisibles desde cualquier punto de acceso, mientras que el ganado señuelo en el pasto de la cañada sería visible desde la entrada con la luz de las linternas que el herrador y sus hombres traerían consigo, porque nadie que no conozca el desierto chihuahuense desde adentro entra a una cañada en la oscuridad, sin alguna fuente de luz artificial que en ese territorio no oculta al que la lleva, sino que lo señala con una precisión que ningún punto de posición bien tomado en el perímetro de esa cañada dejaría de aprovechar. Don Aurelio escuchó la confirmación de Tranquilino con los ojos puestos en el desierto, en la oscuridad más allá de la ramada, ese territorio que llevaba 60 años aprendiendo a leer en todas sus condiciones, y que esa noche le comunicaba con el viento seco y el silencio específico de octubre exactamente lo que necesitaba saber sobre las condiciones del jueves.
Pensó en don Primitivo Alvarado en el hospital sin recuperar la conciencia y en los 35 años que ese hombre había pasado en ese mismo desierto, antes de que alguien que no lo conocía y que no lo había visto nunca antes de esa mañana del domingo, decidiera que su vida valía menos que el mensaje que su muerte podía enviar. Luego se puso de pie. Miró a sus 3 hijos uno por uno con esa expresión que ellos reconocían como la expresión del rastro confirmado. La cara que su padre ponía cuando las huellas en el suelo le habían dicho todo lo que necesitaba saber, y el momento de seguirlas había llegado. Y les dijo que mañana trabajaran el día con normalidad completa, que a las 9 de la noche los 18 vaqueros estuvieran en sus posiciones en el perímetro de la Cañada del Muerto, que a las 10 Refugio verificara por última vez la condición del ganado señuelo en el pasto de la cañada, y que a las 11 él estaría en el patio del rancho con el efectivo sobre la mesa esperando al herrador, con la misma paciencia con que había esperado durante 60 años que cada rastro en el desierto chihuahuense lo llevara exactamente al lugar donde siempre había llevado a quien lo siguió con el conocimiento correcto del territorio que lo contenía. El jueves amaneció en el desierto chihuahuense con ese cielo específico de octubre que los rancheros de la zona conocen como el cielo del cambio, cuando el verano todavía tiene suficiente fuerza para calentar las horas centrales del día, con una intensidad que engaña al hombre que llega de afuera, haciéndole creer que el desierto en octubre es el mismo desierto de agosto, pero cuando la noche llega con una velocidad que el altiplano chihuahuense produce con más rapidez que cualquier otro, territorio del norte de México y que convierte en pocas horas el calor del día en el frío seco específico de octubre que los rancheros del desierto chihuahuense conocen como el frío que no avisa, el que llega antes de que el cuerpo no acostumbrado a él haya reconocido que la temperatura ha bajado lo suficiente para requerir abrigo, y que para cuando ese reconocimiento ocurre ya ha penetrado en los músculos con esa profundidad específica del frío seco de altitud que es completamente diferente del frío húmedo de otras regiones y que en el desierto chihuahuense, en la noche de octubre, tiene una capacidad de compromiso de la función motora que los rancheros de la zona respetan, con la seriedad que se respeta cualquier elemento del desierto que puede matar si no se le trata con el conocimiento correcto. Don Aurelio había considerado esa variable en el plan con la misma atención con que había considerado cada otra variable, porque en el desierto chihuahuense el frío nocturno de octubre no era simplemente una incomodidad para los hombres del herrador que vendrían de zonas más bajas y más templadas del estado, sino una variable táctica que afectaba la capacidad de movimiento y de decisión de hombres no acostumbrados a él de maneras específicas que el plan podía aprovechar. Durante todo el día, el rancho Ciénaga del Muerto funcionó con una normalidad que era genuina en todos sus elementos externos. Los vaqueros realizaron sus tareas habituales con la eficiencia de siempre. Clemente supervisó el movimiento del ganado de los potreros sur con la misma atención de cada jornada. Tranquilino hizo su recorrido matutino de rastreo por el perímetro del rancho con la rutina de décadas. Y Refugio verificó por última vez en las horas de la tarde la condición del ganado señuelo en la Cañada del Muerto, confirmando que los 30 animales estaban distribuidos en el pasto de la cañada con el comportamiento tranquilo del ganado establecido en su territorio, visibles desde el acceso principal de la cañada con la claridad específica del ganado supremo del desierto chihuahuense, cuya conformación comunicaba su valor desde la distancia con una elocuencia que ningún conocedor del ganado de raza podría ignorar. A las 9 de la noche, con el desierto chihuahuense completamente oscuro bajo el cielo de luna menguante, que Tranquilino había calculado durante semanas como la condición necesaria del plan, los 18 vaqueros del rancho Ciénaga del Muerto comenzaron a moverse hacia sus posiciones en el perímetro de la Cañada del Muerto, siguiendo las rutas que Clemente había asignado a cada uno durante los días de preparación, rutas que los llevaban a sus posiciones por los arroyos secos y las vaguadas del desierto que los hombres del rancho conocían como corredores de movimiento invisible en la oscuridad, y que para cualquier foráneo habrían sido simplemente el paisaje uniforme e indiferenciado del matorral desértico en la noche. Se movieron sin linternas, sin teléfonos encendidos y sin ninguna fuente de luz artificial, porque en el desierto chihuahuense, en la oscuridad de octubre, la luz artificial es visible desde kilómetros de distancia, y cualquier hombre que se acerque al territorio con la atención que el propósito del herrador requería, la detectaría antes de llegar al punto donde el plan necesitaba que estuviera. Los 18 hombres llegaron a sus posiciones en el perímetro de la cañada antes de las 10 de la noche, con la puntualidad específica de quien ha recorrido ese territorio en esas condiciones suficientes veces para saber que la oscuridad y el frío y el terreno irregular no son obstáculos sino simplemente las condiciones normales del trabajo nocturno en el desierto chihuahuense.
Don Aurelio se sentó en la silla de la ramada del patio central del rancho, con el sobre de efectivo sobre la mesa y una botella de mezcal chihuahuense con 2 vasos que había colocado con la misma lógica con que en cada uno de los casos anteriores, los protagonistas habían preparado la escenografía de la rendición aceptada que el receptor esperaba encontrar, y que por esa misma razón nunca evaluaba con la atención crítica que habría requerido. Clemente estaba en el patio con la naturalidad del hombre que espera visita de negocios esperada. Y en las posiciones del perímetro de la Cañada del Muerto, 18 vaqueros con rifles de trabajo yacían inmóviles en el terreno del desierto, con esa quietud específica de los hombres que han cazado en ese territorio toda su vida y que saben que la inmovilidad en el desierto chihuahuense no es simplemente la ausencia de movimiento, sino una condición activa que requiere el control completo de cada elemento del cuerpo y de su interacción con el entorno, el control de la respiración para que el vapor en el frío de octubre no sea visible, el control de la posición para que ninguna superficie reflectante del equipo capte la luz estelar desde el ángulo equivocado, y el control de la atención para mantener el foco en el sector de responsabilidad de cada posición durante el tiempo que fuera necesario, sin el deterioro de concentración que el frío y la espera producen en el hombre no formado para esas condiciones. El herrador llegó a las 11:20 con 22 hombres distribuidos en 5 camionetas, 23 en total contando al líder, todos ellos con la actitud del grupo que llega a un territorio que considera ya controlado y que viene simplemente a confirmar visualmente el activo que ha adquirido antes de establecer los términos definitivos de su administración. El herrador descendió de la camioneta líder con esa lentitud específica del hombre que usa su propio ritmo como instrumento de dominio sobre el espacio que ocupa. Miró el patio del rancho con la evaluación del propietario que inspecciona lo que es suyo, y caminó hacia don Aurelio con la confianza completa del hombre que no tiene ninguna razón para sospechar que lo que está viendo no es exactamente lo que parece. Tomó el sobre de efectivo, lo evaluó con el tacto habitual, sirvió el mezcal con la soltura del hombre en su propio territorio y preguntó por el ganado si estaban listos para ir a verlo a la cañada. Don Aurelio le dijo que Refugio había verificado el hato 1 hora antes, y que el ganado estaba en perfectas condiciones en el pasto de la Cañada del Muerto, que si quería verlo desde adentro de la cañada en las condiciones actuales de la noche, entendería con una sola mirada por qué ese ganado tenía los precios que tenía en el mercado ganadero del norte. Le dijo que la Cañada del Muerto era a 3 kilómetros del rancho por el camino de tierra que salía por el portón norte, que era mejor ir en los vehículos hasta el borde de la cañada y entrar a pie los últimos 200 metros porque el camino de acceso interior era demasiado estrecho para las camionetas. El herrador dijo que estaban listos. Don Aurelio se levantó de su silla, tomó su rifle de la funda con el gesto de siempre, y le dijo que en el desierto chihuahuense de noche siempre se llevaba el rifle, porque los coyotes y los pumas del desierto tenían en el ganado la misma opinión que tenía cualquier otro depredador sobre un activo valioso sin protección, y que eso no iba a cambiar con la nueva administración. El herrador miró el rifle durante un segundo con la expresión del hombre que evalúa si lo que está viendo es una amenaza o simplemente una costumbre del territorio, y decidió que era simplemente una costumbre porque el contexto completo de lo que estaba ocurriendo no dejaba espacio para ninguna otra interpretación. Sus 23 hombres también llevaban armas largas y cortas, y en ese cálculo simple su grupo tenía una ventaja numérica que hacía irrelevante el rifle de un viejo ganadero de 67 años. Llegaron al borde de la Cañada del Muerto en los vehículos, y bajaron con las linternas encendidas con esa confianza específica de quien no tiene razón para preocuparse por ser visible, porque considera que la visibilidad en ese territorio no representa ningún riesgo para él. Las linternas de 23 hombres moviéndose hacia el acceso de la cañada eran exactamente la señal que Tranquilino había calculado que serían, visibles desde todas las posiciones del perímetro, con la claridad de quien se anuncia sin saberlo, comunicando número y posición y dirección de movimiento con una precisión que ningún sistema de vigilancia más sofisticado podría haber igualado para ese territorio específico. Don Aurelio entró primero al acceso de la cañada con la naturalidad del guía que conoce el camino, y el herrador y sus 22 hombres lo siguieron hacia el interior, con las linternas iluminando el suelo inmediato de sus pies y el ganado señuelo visible en el pasto de la cañada 200 metros adelante. Esa masa de animales tranquilos que en la luz de las linternas comunicaba exactamente el valor que el herrador había venido a confirmar. Don Aurelio se detuvo en el punto específico del acceso que había marcado mentalmente durante los días de preparación, como el punto donde el plan pasaba de la fase de atracción a la fase de ejecución. Se hizo a un lado del camino con el gesto del guía que cede el paso al visitante para que tenga la vista sin obstáculos, y en ese movimiento lateral salió del eje de fuego que los 18 hombres del perímetro habían estado manteniendo libre desde que el grupo entró al acceso de la cañada. Lo que ocurrió en los siguientes 17 minutos en la Cañada del Muerto del rancho.
Ciénaga del Muerto fue lo que ocurre cuando 23 hombres con linternas encendidas que lo señalan con precisión se internan en el territorio más íntimo de los 18 hombres que lo conocen en la oscuridad completa, con la profundidad de toda una vida, y que están en posiciones desde las cuales ese territorio es visible en su totalidad, mientras ellos son completamente invisibles, desde cualquier punto del acceso. El desierto chihuahuense procesó 23 hombres en la Cañada del Muerto con la eficiencia específica del territorio que conoce la diferencia entre quien pertenece a él y quien ha llegado a él sin el conocimiento que ese territorio exige para ser transitado sin consecuencias fatales, con los rifles de los vaqueros del rancho haciendo el trabajo que durante toda su vida habían hecho en ese mismo desierto para proteger lo que las generaciones anteriores habían construido con el esfuerzo de toda una vida. El frío de octubre en el desierto chihuahuense hizo el resto con la indiferencia perfecta de un territorio que no distingue entre el hombre que merece su clemencia y el hombre que merece su rigor, porque el desierto chihuahuense no tiene clemencia ni rigor. Tiene únicamente condiciones que el hombre que las conoce puede aprovechar y que el hombre que no las conoce no puede eludir. Don Aurelio no entró a la Cañada del Muerto durante los 17 minutos que duró el proceso. Permaneció en el acceso exterior escuchando el desierto con esa atención de 60 años que le permitía leer en los sonidos del territorio exactamente lo que estaba ocurriendo en el interior de la cañada, sin necesidad de ninguna otra fuente de información. Escuchó el desierto chihuahuense en la oscuridad de octubre, con el frío seco pegando en su cara y con las estrellas del norte sobre su cabeza y con el ganado señuelo moviéndose en el pasto de la cañada, con el sonido tranquilo del ganado que ha aceptado su territorio y que no distingue entre una noche ordinaria y una noche que cambiará todo lo que ocurra después de ella, porque el ganado del desierto chihuahuense tiene esa sabiduría específica de los animales que han vivido en un territorio. Suficientemente largo para haberlo aceptado completamente, sin la ansiedad del recién llegado que todavía está aprendiendo las reglas del lugar donde se encuentra. En 17 minutos, el desierto chihuahuense completó lo que don Aurelio había calculado que completaría desde la primera noche en que había pensado en el plan, con la claridad del hombre que conoce su territorio tan completamente, que puede predecir con precisión lo que ese territorio hará cuando se le pide que haga exactamente lo que lleva toda la eternidad perfeccionando hacer. El viernes amaneció en el desierto chihuahuense con ese frío específico del amanecer de octubre, que llega a su punto más bajo en las horas anteriores al alba, cuando el suelo del desierto ha irradiado todo el calor acumulado del día anterior, y el cielo despejado no tiene ninguna nube que retenga la temperatura cerca de la superficie, y que produce en el aire del desierto esa claridad cristalina y helada que los rancheros de la zona conocen como el aire del amanecer del desierto, el aire que huele a piedra fría y a matorral y a la sal específica de un suelo que lleva millones de años depositando minerales en su superficie, con la paciencia de los procesos geológicos, que no tienen ninguna prisa porque el tiempo que tienen disponible supera cualquier escala que el ser humano pueda usar como referencia. Los coyotes del desierto chihuahuense cantaron antes del amanecer, con esa cadencia específica de la hora más fría de la noche, que los rancheros de la zona reconocen como el reloj más antiguo del desierto, más antiguo que cualquier instrumento humano de medición del tiempo, y más confiable en ese territorio específico, que cualquier tecnología que los siglos posteriores hubieran producido para reemplazarlo. Y el rancho Ciénaga del Muerto abrió su portón principal antes del amanecer, con don Aurelio caminando hacia el corral de los sementales, con el rifle en la funda de la silla y el paso específico del hombre que lleva 60 años comenzando su día antes de que el sol haya salido en ese mismo territorio y que no necesita luz para moverse en él con la certeza del hombre en su propia casa. El trabajo de la noche anterior había sido completado por Clemente y Tranquilino y Refugio, con los vaqueros del rancho durante las horas posteriores al final del proceso en la Cañada del Muerto, aprovechando la oscuridad del desierto y el conocimiento del territorio que hacía posible operar en esas condiciones con una eficiencia que ningún grupo foráneo podría haber igualado en ese espacio específico. El desierto chihuahuense tiene en su geografía una cualidad específica que los rancheros de la zona conocen con la intimidad de quien ha convivido con ella durante generaciones, la capacidad de absorber y de guardar con una completitud que ningún otro tipo de territorio produce, porque el suelo del desierto es profundo y seco y tiene esa densidad específica de la tierra árida que ha estado compactándose bajo el sol durante millones de años y que cuando recibe algo lo incorpora con la permanencia de los procesos geológicos que no tienen ninguna razón para devolver lo que han recibido. Las 5 camionetas del grupo del Herrador habían sido conducidas por Tranquilino hacia las cañadas del sector norte del municipio, esa zona de barrancas y arroyos profundos donde el terreno desciende abruptamente hacia las cuencas bajas del desierto, y donde los caminos de acceso habían sido borrados por las lluvias de la última temporada.
con la eficiencia específica del desierto chihuahuense, que en sus zonas de mayor pendiente reconstruye su superficie con cada tormenta de manera que lo que existía antes de la lluvia no necesariamente existe después de ella en ninguna forma reconocible. El sábado por la mañana, cuando los vaqueros del turno temprano salieron a los potreros para el recorrido habitual del rancho, encontraron exactamente lo que encontraban en cualquier otro sábado de octubre en el desierto chihuahuense: el ganado del potrero norte pastando con la tranquilidad de siempre, los bebederos de la Cañada del Muerto con el nivel de agua normal de la temporada, y don Aurelio caminando el perímetro del potrero sur, verificando el estado de la cerca con esa atención del ganadero que revisa su perímetro con regularidad, porque ha aprendido que los perímetros del desierto chihuahuense comunican información que vale más que cualquier sistema de vigilancia más sofisticado. Los vaqueros tomaron sus caballos y sus rutas habituales con la normalidad de la jornada, que se repite con las mismas características fundamentales desde hace décadas, con el frío del amanecer de octubre, cediendo lentamente al calor que el sol del desierto construye desde las primeras horas hasta que el mediodía convierte el mismo territorio que al amanecer era frío y cristalino, en algo completamente diferente que solo los hombres que conocen ese desierto desde adentro pueden habitar con comodidad durante las horas centrales del día. La desaparición del herrador y sus 22 hombres produjo en la estructura criminal que los había enviado a la zona ganadera del desierto chihuahuense el mismo patrón de reacción que la desaparición sin rastro de grupos armados en territorios que parecían indefensos produce invariablemente en las organizaciones que han construido su modelo de operación sobre la certeza de que el conocimiento del territorio ajeno y la posesión de armas son ventajas suficientes para garantizar el control de cualquier sector productivo que identifiquen como objetivo rentable. Los primeros días fueron de búsqueda activa con exploradores enviados a los ranchos y ejidos de la zona, preguntas en los mercados del municipio más cercano y en las gasolineras de la carretera federal, revisión de los caminos de terracería que conectaban los ranchos del desierto profundo con las rutas de salida del estado. No encontraron nada porque en el desierto chihuahuense no hay nada que encontrar, cuando el territorio ha decidido incorporar algo a su geología. Cuando la profundidad del suelo árido y la vastedad de las barrancas del sector norte del municipio han recibido algo con esa permanencia específica del desierto, que no devuelve lo que acepta en sus estratos más profundos, porque no tiene ninguna razón para hacerlo, y porque el tiempo que tiene disponible para mantener ese silencio supera infinitamente el tiempo que cualquier búsqueda humana puede sostenerse antes de que los recursos y la voluntad se agoten. El rancho Ciénaga del Muerto presentaba exactamente el aspecto de un rancho ganadero del desierto chihuahuense que había tenido una semana ordinaria de trabajo, con el ganado en sus potreros y los vaqueros en sus recorridos, y don Aurelio verificando sus cercas con el rifle en la funda de la silla y la paciencia específica del hombre que conoce su territorio tan completamente que no tiene ninguna razón para apresurarse en ninguna dirección. La leyenda comenzó a construirse en los circuitos ganaderos del desierto chihuahuense y en los circuitos criminales de la región con la velocidad específica de las historias que llenan un vacío de información con imaginación y miedo, combinados en las proporciones exactas que produce la desaparición sin rastro de hombres armados en un territorio que no debería haber podido resistirlos. Se decía que el rancho Ciénaga del Muerto tenía algo en su desierto que no tenían los ranchos de ninguna otra zona del estado, una cualidad específica del territorio que los fresques conocían y que los foráneos no podían conocer, porque ese conocimiento no se transmitía por ningún medio que los foráneos pudieran acceder, que residía únicamente en el cuerpo y en los instintos de los hombres que habían nacido en ese desierto específico y que lo habían recorrido en todas sus condiciones durante toda su vida. Se decía que don Aurelio Fresquez sabía hacer con el desierto chihuahuense en la noche de octubre, cosas que ningún hombre de ciudad podría imaginar, porque esas cosas no se aprendían en ningún lugar, sino en ese territorio específico durante suficientes décadas para que el desierto mismo te las enseñara. Se decía que la Cañada del Muerto tenía una cualidad específica de su suelo y de su geografía, que los ganaderos de los ranchos adyacentes que la conocían de visitas anteriores observaban con esa incomodidad específica del hombre que percibe que un lugar ha cambiado de una manera que no puede nombrar con exactitud, pero que su instinto registra con la misma claridad con que el ganado del desierto registra la presencia de algo diferente en un territorio que conoce de memoria. Ninguna de estas versiones era precisa en sus detalles, pero todas ellas contenían la percepción correcta que importaba, que el rancho Ciénaga del Muerto era un territorio donde las reglas del poder armado no aplicaban con la misma efectividad que en cualquier otro rancho de la zona ganadera del desierto chihuahuense, y donde el conocimiento del territorio era una ventaja táctica que ningún arsenal externo podía compensar independientemente del número de hombres que lo portara.
El resultado práctico fue el mismo que habían producido el Golfo de México y los hornos de Capula y los hornos de tierra de Pénjamo y el túnel del Diablo de Zacatecas y el cañaveral del Papaloapan de Cosamaloapan y las bodegas de curado de los valles de Venustiano Carranza. Ningún grupo criminal volvió a cortar la cerca del lindero oriente del rancho Ciénaga del Muerto, ni a presentarse en su patio exigiendo contribución sobre el valor del hato durante los años siguientes. Los vaqueros del rancho continuaron sus recorridos matutinos con el frío del amanecer del desierto en la cara y el rifle en la funda de la silla con la naturalidad de siempre. El ganado supremo del rancho continuó siendo seleccionado con la metodología de siempre, con cada generación añadiendo la capa adicional de resistencia y de calidad que 90 años de trabajo sistemático habían construido hasta producir el hato que los compradores especializados reconocían en cualquier feria ganadera del norte de México, con la misma certeza con que reconocían cualquier otra cosa que tiene un origen específico que no puede ser replicado fuera del territorio que lo produjo. El ganado supremo del rancho Ciénaga del Muerto, que fue vendido en las temporadas siguientes, llegó a los mercados ganaderos del norte de México y del sur de los Estados Unidos, con los documentos correctos y los precios que su calidad justificaba en ese mercado específico, indistinguible en su aspecto y en sus características de cualquier otro lote de ganado supremo del desierto chihuahuense, producido en los mismos años por los ranchos de la región que habían continuado su trabajo con la normalidad que la ausencia de la amenaza hacía posible. Ese ganado terminó en los sistemas de producción de carne del norte de México y del sur de los Estados Unidos, donde su genética específica del desierto chihuahuense se diluyó en las generaciones siguientes, con el ganado de otras procedencias hasta que su origen particular quedó registrado únicamente en los documentos de compraventa que nadie consulta después de que la transacción ha sido completada, y en la memoria de los compradores especializados que recuerdan la calidad específica del ganado. De los fresques con el respeto del conocedor que ha evaluado suficiente ganado para distinguir entre la calidad ordinaria y la calidad que solo produce un territorio específico, trabajado por las manos correctas durante el tiempo necesario. Don Aurelio Fresques continuó al frente del rancho Ciénaga del Muerto hasta los 74 años, cuando las rodillas y la cadera le comunicaron con la claridad inequívoca de los cuerpos que han servido como instrumentos de trabajo físico extremo durante demasiadas décadas, que había llegado el momento de dejar que Clemente cargara el peso que él había cargado desde que su propio padre se lo había transmitido, con el mismo gesto silencioso con que los conocimientos que no caben en palabras se transmiten entre los hombres que los poseen. Se retiró a la ramada del patio central del rancho, desde donde podía ver el desierto chihuahuense, en todas las direcciones, con la misma vista de siempre, ese territorio que en 69 años de presencia cotidiana había aprendido a leer en todas sus condiciones con la profundidad que solo produce la suma de cada amanecer, y cada noche, y cada tormenta, y cada temporada de ese desierto específico, acumulados en el cuerpo de un hombre que no ha conocido otro territorio como el suyo. Pasaba las tardes sentado en esa ramada con el rifle apoyado en la pared a su derecha, porque algunos hábitos tienen una permanencia que no depende de la necesidad, sino de algo más antiguo y más fundamental, mirando el desierto cambiar de color con el sol, desde el amarillo del mediodía, hasta el naranja del atardecer, hasta el gris azulado del crepúsculo que en el desierto chihuahuense tiene una duración específica y una belleza particular que los hombres que lo conocen desde adentro perciben con esa mezcla de familiaridad y de renovada sorpresa que produce cualquier cosa que se ve miles de veces sin que la repetición consiga agotar su capacidad de producir algo que se parece a la gratitud. Murió una mañana de octubre con el frío del amanecer del desierto chihuahuense, llegando hasta su ramada desde todas las direcciones del horizonte, encontrado por Clemente en su silla con el rifle apoyado en la pared y las manos sobre las rodillas, y esa expresión que su hijo describió después con la economía de palabras que los hombres del desierto chihuahuense usan para las cosas más importantes, porque en ese territorio las cosas más importantes no requieren muchas palabras para ser dichas. Completamente. Dijo que su padre tenía la cara del desierto después de la primera helada de octubre, cuando el suelo está frío y limpio y el aire tiene esa claridad específica que solo produce el desierto chihuahuense en esa hora de esa temporada, y que cualquier hombre que lo haya visto una vez no puede confundir con ninguna otra cosa en ningún otro lugar del mundo. La próxima vez que veas en algún mercado o en alguna feria ganadera del norte de México o del sur de los Estados Unidos un ejemplar de ganado con esa conformación específica del desierto chihuahuense que los conocedores reconocen a distancia antes de ver ningún documento sobre su procedencia, detente un momento antes de evaluar su precio de mercado y piensa en los ranchos del desierto profundo donde ese ganado comenzó, en las familias que invirtieron 90 años de selección sistemática en 1900 en
Producir esa calidad específica que el mercado paga, pero que el mercado no entiende completamente porque el mercado conoce el producto, pero no conoce el territorio que lo hizo posible, ni los hombres que en ese territorio defendieron con el único conocimiento y las únicas herramientas que tenían el derecho de seguir produciendo lo que sus padres y los padres de sus padres habían construido en ese desierto específico que el Estado decidió que no valía el costo de proteger. Piensa en el precio real de ese ganado, no el precio de la feria ni el precio del frigorífico, sino el precio que algunas familias pagaron con su propia humanidad para que ese ganado pudiera seguir existiendo en ese territorio específico donde fue producido y donde ninguna otra cosa podría haberlo producido de la misma manera. Y recuerda que el desierto chihuahuense sigue ahí, con su frío de octubre y su oscuridad sin luna, y su suelo profundo que no devuelve lo que acepta, guardando con la misma indiferencia perfecta de los procesos geológicos que no tienen prisa todo lo que las familias que lo conocen le han confiado durante las generaciones que llevan viviendo en él y aprendiendo sus reglas con la única metodología que ese territorio acepta como válida, la presencia directa durante el tiempo suficiente para que él desierto decida que ya te conoce lo suficiente para enseñarte lo que sabe. Si esta historia te ha mantenido despierto, si has sentido el frío seco del amanecer del desierto chihuahuense y la oscuridad específica de la Cañada del Muerto, en octubre en cada una de estas palabras, suscríbete a este canal ahora mismo porque hay cientos de historias como esta esperando ser contadas desde los lugares más oscuros y más verdaderos de nuestra realidad. Dale like a este video, activa la campana de notificaciones y baja a los comentarios a decirme lo que piensas. Fueron los Fresques y sus vaqueros hombres que usaron el único conocimiento y las únicas herramientas que tenían para defender lo que 90 años de trabajo habían construido en ese desierto específico? ¿O cruzaron una línea que ninguna circunstancia puede justificar cruzar? ¿Hasta dónde llegarías tú si el ganado que tu familia ha seleccionado durante 4 generaciones en ese desierto específico, que no puede producirlo en ningún otro lugar, fuera robado por hombres que llegaron a tu territorio con armas pero sin el conocimiento que ese territorio exige de quien pretende dominarlo? El desierto conoce la respuesta. La ha conocido siempre. Nos vemos en la próxima entrega.